Entonces vamos a mirar las preguntas que hay acá. Se dice que una constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia de un Estado de Derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una constitución sirve principalmente para A. Impartir justicia, orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. B. Facilitar la labor de los jueces al asumir la tarea de impartir justicia de manera imparcial y oportuna. C. Garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la sociedad. D. Establecer un orden jurídico, un marco normativo que delimita el poder del Estado, establece que es legal. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué es lo que nos está diciendo el texto anterior. Entonces, el texto que nos dice, bueno, nos habla de todo este marco de leyes, que es la jurisprudencia, que la Constitución es ley de leyes y que cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos de la Constitución. O sea, de que los decretos y, por ejemplo, las sentencias que lanza la Corte Constitucional y todo el aparato de justicia tiene que ir de acorde con la Constitución. De acuerdo con esas tres cosas, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos decir principalmente sobre la Constitución? Estoy espero su respuesta, creo que la mayoría ya contestó. Por favor, escriban otra vez. Entonces me dice, porque una constitución no imparte justicia por sí misma. La constitución no garantiza la paz, la garantizan los ciudadanos y no facilita la labor de los jueces que les dice que tienen que hacer. Por eso creo que es la D. D, me están preguntando. Por favor, no me escriban tantas veces la misma cosa porque hacen que a veces algunas preguntas importantes se pierdan, chicos. Yo, cuando lo escribo en mayúsculas, créanme y se los aseguro que yo leo lo que ustedes están escribiendo. Entonces, primero tenemos que descartar la opción B porque facilitar la labor de los jueces de asumir la tarea de impartir justicia de manera imparcial y oportuna, pues no nos hace una referencia clara de la jurisprudencia, sino nos hace una referencia a, pues nos hace una referencia, perdón, de la jurisprudencia, pero no nos hace una referencia que es ley de leyes, ni tampoco hace mucha referencia a de cómo se expiden estas leyes nuevas, esos decretos y sentencias que tienen que ir de acuerdo a la Constitución. Por eso la opción D queda anulada. Garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la sociedad. Pues, de acuerdo al texto, en el texto no se está hablando propiamente de garantizar la paz, ni de la prosperidad, ni nada de eso, sino se está hablando de que es ley de leyes, que es la fuente de la jurisprudencia, y que de acuerdo a ella deben ser, o sea, que todas las leyes o sentencias que se expiren, que se firmen, tienen que ir de acuerdo a la Constitución. Por tanto, esta opción es incorrecta. Nos quedan la opción A y la opción B. La opción A nos dice impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano, pues esta opción tampoco nos está haciendo referencia a esos tres puntos. Entonces nos queda la opción D, que es establecer un orden jurídico, un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece que es legal. Básicamente eso es lo que hace una constitución y va de acuerdo a lo que dice el párrafo. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. El Estado de Derecho se define como organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por la ley, en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo.
guiado por el principio de legalidad, el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Una de sus características es la división del poder público y su principal característica es A. Garantizar la posibilidad del derecho individual al tiempo que se limita el egoísmo que perjudica la libertad del conjunto. B. Reconocer un conjunto de derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos. C. La tutela del individuo y sus derechos de participación política en las relaciones de clase. D. El reconocimiento de derechos de índole tanto individual como de derechos de orden colectivo, económico, social y cultural. Entonces, chicos, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta? Hay algunos que me están diciendo D, B, 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 B. Listo. Estoy acá viendo sus respuestas. Hay uno que me dice la C. Entonces, D o B. Listo. Entonces, vamos a mirar. Entonces, la primera que hay que descartar es garantizar la posibilidad de desarrollo individual al tiempo que limita el egoísmo que perjudica la libertad de conjunto, ya que recuerden que los textos de ciencias sociales por lo general hay una relación entre el enunciado con la respuesta. Entonces, nos están diciendo que es una organización política de la vida social que regula la ley, que son regulados por una ley suprema, estricta, un marco jurídico, y que busca principalmente el respeto absoluto de los derechos fundamentales y la legalidad. Entonces tenemos que tener esas cuatro cosas en presentes. Entonces, una de sus características es la división del poder público y su principal característica es, o sea, de acuerdo al texto, podemos deducir que su principal característica es garantizar la posibilidad del desarrollo individual y al tiempo que se limita el egoísmo que perjudica las libertades, pues en el texto no está haciendo referencia a ningún desarrollo de libertad. Y este tipo de pregunta, la opción A, va mucho más cercano, está más cercano a lo que es un estado liberal clásico, entonces tenemos que descartar. La otra que toca descartar es la opción C, la tutela del individuo y de sus derechos de participación política y las relaciones de clase. Pues, como sabemos, se centra más que todo en la legalidad y cumplimiento de la norma y el marco jurídico. No está hablando nada de participación política y cómo se relacionan las clases. Por tanto, la opción C es incorrecta. Entonces nos quedan la opción B y la opción C. La opción D nos dice el reconocimiento de derechos de índole tanto individual como derechos de orden colectivo. Dentro del Estado de Derecho, no se habla específicamente dentro de esta definición que nos dan, no se está hablando de los derechos de manera colectiva. Por tanto, esta opción es incorrecta. Entonces nos queda la opción B, que es reconocer un conjunto de derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos, que es lo que se centra básicamente en el Estado de Derecho. Entonces, la siguiente pregunta es la tercera. Entonces, nos dice, el artículo 26 de la Convención América de Derechos Humanos señala que los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como externo mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
En la medida que los recursos disponibles por vía legislativa y otros medios apropiados. En el contexto anterior, la pregunta que contiene el problema jurídico a investigar es A. El fundamento de cualquier Estado social de derecho es la promoción y el respeto de la garantía y la protección de todos los derechos humanos. B. Los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el texto de la Carta de la OEA pueden exigirse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. C. El trabajo y la seguridad social, la educación, la alimentación, el medio ambiente, la vivienda adecuada se consideran también derechos humanos. D. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos abarca un conjunto de principios, normas e instituciones orientadas a la protección de derechos. Entonces, chicos, espero, si quieren, pueden leerla varias veces y les doy la respuesta correcta. Me están diciendo que no la lea, que les distraiga. Ok, chicos. Entonces, bueno, estaba esperando que la leyeran con detenimiento y para así responder. Entonces, vamos a mirar qué nos está diciendo la pregunta. Primero, nos está diciendo, a ver, si hiciéramos una investigación, ¿sí? ¿Cuál sería la pregunta problema sobre la investigación basándonos en lo que nos dicen anteriormente? Entonces, ¿qué nos dicen anteriormente? Que, bueno, en esta Convención Americana de Derechos Humanos nos dicen que todos los estados se comprometen a adoptar una cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr un progreso. Entonces, todos los estados se comprometen a entablar unas relaciones, a una cooperación para lograr un progreso tanto económico y técnico y especialmente en derechos que tengan que ver con economía, social, educación, ciencia y cultura. Entonces todo va dirigido hacia los derechos y a la cooperación internacional. Todo esto está contenido en la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa. O sea, este objetivo que se tiene en el artículo 26 se debe hacer por medio de vía legislativa, o sea, por leyes o medios apropiados. Entonces, de acuerdo con este objetivo que se tiene en este artículo, se podría decir de que si hiciéramos una investigación basándonos en esto, la pregunta fundamental sería: ¿el fundamento de cualquier Estado social de derecho es la promoción y respeto de la garantía de la protección de todos los derechos humanos? Pues no, porque está hablando de cooperación, ¿sí? Y no está hablando de todos los derechos humanos, sino especialmente económicos, sociales, que tengan que ver con educación, ciencia y cultura, ¿sí? Hay derechos fundamentales humanos que no entran dentro de estas categorías, por tanto la opción queda descartada. La otra opción es la opción C.
nos dicen el trabajo y la seguridad social, la educación, la alimentación, el medio ambiente y la vivienda adecuada se consideran también derechos humanos. No va con el objetivo que nos están planteando en el artículo 26. O sea, no tiene ninguna relación el texto con la opción C. Entonces, por tanto, esta opción queda también descartada. Nos queda la opción B y C. La opción D dice que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos abarca un conjunto de principios, normas e instituciones orientados a la protección de derechos humanos en el continente. Sí hay un poco de eso, pero se podría llegar a decir más acerca de este contexto que nos están poniendo. Entonces miremos la opción D, nos dicen los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el texto de la Carta de la OEA pueden exigirse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues en esta contiene todo, ¿sí?, lo que se está planteando en el texto. ¿Qué es lo importante de una pregunta problema? Es de que incluya todos los, los marcos conceptual, teórico, el marco espacial, el marco temporal dentro de la pregunta. Entonces, en la opción D incluye los derechos que se mencionan arriba, incluye la Carta de la OEA, ¿sí?, que es lo más importante, la que está contextualizando. También incluye un espacio, una temporalidad, ¿sí?, que es el ahora, y también incluye un marco espacial, que es estos países que pertenecen a este sistema interamericano. Entonces, en la respuesta B incluye todo el contexto anterior. Esa pregunta se la puse precisamente porque tenía un poco que ver con lo que es el Estado, con lo que es la Carta Constitucional, y porque es importante que ustedes aprendan a diferenciar cuando se refieren a investigación, cómo se plantea una pregunta problema. Eso también lo pensé y vamos a ver una clase sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La opción D. La opción correcta es la opción D, porque nos están preguntando cuál sería la pregunta de investigación frente a este contexto que nos presentan, y en la opción D incluye todos los marcos necesarios, marco teórico, marco conceptual, marco temporal y marco espacial, que se necesitan para hacer una pregunta problema, y ya. Entonces, es la opción B, no D, B.